Anunciamos el domingo que íbamos a iniciar un nuevo curso este miércoles con este nombre, de la santidad de Dios en vidas ordinarias. Y quisiera explicar un poquito la motivación y luego parte de la fuente que quisiéramos compartir, la fuente principal, porque en realidad estaríamos compartiendo de varias fuentes, pero por un lado, volviendo a lo que es el salón de consejería, con frecuencia nos sentamos, escuchamos confesiones, testimonios, cómo están las vidas, y nos percatamos una vez más de que el tema de la santidad, a pesar de que es algo que por lo menos en nuestra iglesia yo creo que se ha hablado con cierta regularidad y frecuencia, pero todavía no ha calado de una manera suficiente como para que nosotros podamos reflejar el carácter que Dios quiere que reflejemos. Es algo que la gente lo escucha, dice amén, lo afirma, pero luego cuando vemos incluso sus relaciones interpersonales, sus relaciones laborales, a veces la manera como retribuye a otros, la forma como se queda enemistada, vamos concluyendo como que realmente el carácter de Cristo nos ha estado formando en esa persona. Entonces eso sería una motivación. La otra motivación es algo que tiene preocupado a varios líderes internacionales, porque la iglesia siempre está en medio de un péndulo, literalmente. Cuando tú revisas la historia de la iglesia siempre se ha movido de un énfasis en un momento dado, un sobreénfasis en ese momento que eventualmente se llegó a tener. Entonces el descubrimiento de consecuencias de ese sobreénfasis que hacen que la iglesia se mueva hacia el otro lado del péndulo, y raramente, si alguna vez, la iglesia se queda en el medio. Entonces en años atrás, no años muy atrás, años recientes, un par de décadas, 3 décadas atrás, y por mucho tiempo anterior a esas décadas, hubo un gran énfasis en algo que hoy pudiéramos llamar legalismo, como si esa forma legalista de vivir la vida fuera la significativa o la evidencia de la santidad de la que quisiéramos comenzar a hablar en esta noche. Y realmente eso también trajo consecuencias, porque el legalismo es algo pecaminoso, es algo antibíblico, es algo fariseico, no podía producir buenos resultados y no lo produjo. Entonces, cuando vimos las consecuencias del legalismo, ya más recientemente, comenzó un énfasis en un aspecto también bíblico que ha sido llamado el movimiento de la gracia. Y mucho de lo que se ha predicado bajo la gracia es bíblico. Pero luego líderes nacionales, internacionales, se comenzaron a inquietar porque ese énfasis comenzó a producir entonces un énfasis desbalanceado que comenzó a traer también, o que se comenzó a prever que traería consecuencias. Entonces ese grupo de líderes ha comenzado a inquietarse, y gracias a Dios que ha comenzado a escribir y a hacer seminarios acerca de la santidad de Dios, porque ahora la santidad de Dios estaba siendo como oscurecida por vientos que pudieran ser incluso en muchos casos bíblicos, pero desbalanceado. Y la primera persona del grupo de jóvenes predicadores de hoy en día que Dios está usando mucho, que alertó con relación a este tema, por lo menos de manera escrita, ¿no? Quizás no la primera persona que lo hizo de manera oral, pero de manera escrita, fue Kevin DeYoung. Y de hecho, hace un año, quizá un poco más, John Piper hizo un seminario en su iglesia acerca de la santidad. Y yo recuerdo que en la introducción él dijo, no sé si en uno de los videos promocionales, yo estoy haciendo este seminario por Kevin DeYoung. Entonces Kevin DeYoung es un predicador joven, no creo que llegue a 40 años ni siquiera, que Dios ha estado usando. Y él escribió un libro que se llama El agujero en nuestra santidad. Y lo que él está tratando de comunicar, y es parte de lo que quisiéramos comunicar y que nos ayude a nosotros como iglesia que está en medio del péndulo y de los vientos, es ver el agujero que Kevin describe. Y lo que él está diciendo es que
En la vida del cristiano, y sobre todo en el momento presente en que nos encontramos, se está hablando de una santidad que la gracia de Dios produce, que es cierto, pero que tiene un agujero que no es chiquito. Y de eso que él quiere hablar en su libro. Y de hecho, por lo menos en la clase de hoy, prácticamente todo lo que va a estar, por lo menos en pantalla, es algo que usted se lo puede atribuir a él o a autores que él cita en ese primer capítulo. Yo creo que ese primer capítulo tiene la mejor descripción de cuál es su preocupación y honestamente de cuál es mi preocupación. Yo tengo, los pastores de nuestra iglesia lo saben, tengo un par de años con la misma preocupación, comenzando a haber oído, ¿verdad? Y leído las cosas que estoy mencionando. Cuando Al Mohler estuvo con nosotros, yo tuve la oportunidad de conversar, él tiene la misma preocupación. Ahora tuve la oportunidad de conversar con Mark Dever, él tiene la misma preocupación casi con palabras textuales y así sucesivamente. De manera que es esa preocupación, pero a la vez la necesidad de que nosotros como iglesia podamos seguir creciendo de una manera más balanceada y tener vida discipular un poco más bíblica. Entonces ahí está el nombre, ya está en pantalla, el nombre del libro, El agujero en nuestra santidad. El libro no está traducido todavía, pero en inglés tiene una portada roja, exactamente como está aquí, con letras blancas, y tiene esa letra O así en negro como está ahí, como diciendo, este es el agujero. Entonces Kevin dice algunas cosas como esta. Para mucha gente la santidad es algo que ellos miran como algo bueno, pero para otros. Es un hombre muy santo, pero él o ella no hace el esfuerzo por emular la santidad en esa otra persona. Es como cuando personas sin conversa dicen, no, los hijos míos están yendo a la iglesia, muy bueno, eso es bueno para los muchachos. Es algo similar. Otro grupo quizás no ha crecido preocupado por la santidad. Es algo que esperan, ya están salvos, que esperan que se va a dar en su vida en algún momento, de alguna forma, viniendo a la iglesia los miércoles, viniendo a la iglesia los domingos, perteneciendo a un grupo bíblico, piensa que de alguna manera eso va a pasar. Eso es otra posibilidad. Para muy pocos cristianos la santidad es una pasión. Y no sé si lleguemos ahí esta noche, pero una de las preocupaciones del autor es que él encuentra que hay un abismo entre la pasión por el evangelio que él ve hoy y la pasión por la santidad en esos que proclaman el evangelio y la gracia de Dios. Él no encuentra la misma pasión. Es algo desmedido, desbalanceado. Y lo otro que él menciona es que ya que somos salvos por gracia, como que la santidad no es requerida. Y entonces vemos muchas áreas disfuncionales de la vida del creyente, en sus matrimonios, en sus finanzas, en el manejo de sus trabajos, en las películas que ven, en los lugares que visitan. Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Entonces, él concluye con esto. El agujero de nuestra santidad es que no nos importa mucho. O sea, el agujero. O sea, la santidad no nos importa tanto. Y por tanto, cosas que se han venido mencionando por diferentes autores, raramente, quizá no sea tanto el caso de nuestra iglesia, pero raramente tú encuentras un sermón acerca de la santidad de Dios. Yo comenzaba con Jeff Perswell y CJ y decía, ¿sabes qué? Raramente ahora se componen canciones acerca de la santidad de Dios, pero cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a pasar la eternidad oyendo y cantando, santo, 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 santo. Ese es un tema de canción que está en la palabra en el Antiguo y en el Nuevo. Entonces, todo eso está generando la idea de que tenemos que enseñar acerca de esto y hacerlo de una manera balanceada, despegado del legalismo, pero pegado a la Biblia. J.C. Riley escribió hace más de un siglo atrás y decía, debemos ser santos porque esta es una gran meta y propósito por el que Cristo vino al mundo. A nosotros se nos olvida que cuando tú revisas la Biblia, de principio a fin, Antiguo y Nuevo Testamento, uno de los temas principales establecidos en la Biblia es que Cristo vino al mundo a hacerme santo. Entonces a veces hay un énfasis significativo en de lo que Cristo me salvó, pero no hay suficiente énfasis en para qué Cristo me salvó. Entonces me sacó y me salvó de la ira de Dios,
pero no hay el mismo énfasis y enseñanza acerca de que me sacó de ahí, pero me salvó para santidad en mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Kevin decía, me preocupa que existe un abismo de entusiasmo, del cual ya yo mencioné, y a nadie le parece preocupar. Hay un entusiasmo en esto, pero uno de los temas principales en la Biblia es la santidad de Dios, y como que no hay el mismo entusiasmo acerca de eso. Eso suena más bien como algo que, ay no, eso es muy legalista, o ay no, eso era antes. Ay no, lo importante es esto. Sí puede ser, pero cuando tú enfatizas algo en la Biblia a expensa de lo otro, no tienes todo el consejo de Dios y tienes una idea desbalanceada, es como ver a través de un agujero de la llave de una habitación, de una puerta, ver hacia adentro. Tú estás viendo algo y es verídico lo que estás viendo, pero estás viendo solamente una parte de la habitación y eso no es el cuadro entero de la habitación. Y cuando tiene que ver con la santidad de Dios, todavía es algo mucho más serio, porque a la santidad de Dios es ese atributo que adorna todos los demás atributos. La ira de Dios sin santidad, decía un autor de hace más de un siglo atrás, sería crueldad. La gracia de Dios o la misericordia de Dios sin santidad sería permisividad. Y así sucesivamente. Es la santidad de Dios que mantiene todos sus atributos en balance todo el tiempo perfectamente, que le permiten ser el Dios que Él es. De manera que la santidad de Dios es el atributo cardinal, por así decirlo, es lo que separa a Dios de toda su creación, es lo que hace a Dios único en todo el universo como ser. Lo que Karl Barth llamaba holy other, completamente otro, no holy de santos, sino de completamente WHOLY para aquellos que conocen el inglés. Eso es un ser completamente otro. Y por tanto nosotros necesitamos familiarizarnos con ese Dios, porque esa santidad que está allá arriba en el Dios trascendente, Él entiende que en una forma u otra debe descender a sus criaturas. Y de ahí entonces que hayamos querido hablar en este curso de la santidad de Dios en personas ordinarias. Porque con cierta frecuencia pensamos en la santidad de Dios en Daniel, en un Isaías, en un Pablo. Y ellos eran personas ordinarias también. Pero nosotros nos vemos como más ordinarios. Y ellos los vemos como hombres extraordinarios. Y entonces, la santidad de Dios la podemos ver en ellos, pero eso es algo como que no es para mí. Como si yo pudiera estar conforme con subniveles de santidad y estar tranquilo, porque yo nunca voy a ser Daniel, o el Señor no me llamó a ser pastor. Y se nos olvida que cada creyente tiene el mismo llamado al mismo nivel de santidad, porque se supone que represente el mismo Dios. Packer, en su libro acerca de la santidad de Dios, dice, el creyente de hoy encuentra la santidad como algo del pasado. Entonces, él da 3 evidencias de por qué él entiende que el cristiano de hoy ve la santidad de Dios como algo del pasado. Número 1, no escuchamos acerca de la santidad de Dios en la predicación y en los libros. Hacía mucho tiempo, con la excepción de este libro de Kevin, como que salía algo nuevo, si no nuevo en términos de nueva doctrina, sino una publicación nueva con un buen énfasis en la santidad de Dios. De hecho, hace mucho tiempo que no sale una canción enfatizando primordialmente lo que el digno santo, 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 holy, 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 enfatizaba. Entonces, esa es la preocupación entre los líderes internacionales. No insistimos en la santidad con los líderes, la necesidad de que la santidad de la iglesia entra o comienza desde allá arriba, pero comienza con sus líderes y que otros la puedan ver, como vamos a ver un poquito más adelante en uno de los versículos de la Biblia.
Y no mencionamos la importancia de la santidad al evangelizar, dice Pablo, que es un error nuestro. Evangelizar sin dentro del esfuerzo de la evangelización no se nos ocurre mencionar el hecho de que este evangelismo se supone me está llamando a una vida de santidad. Y la gran comisión, a la luz del tema que estamos viendo, y a la luz del análisis al que el tema ha sido sometido, y lo vamos a ver en un momento, tiene que ver con santidad. La gran comisión de Mateo 28, que conocemos también, tiene que ver con santidad, como lo vamos a ver rápidamente. Pero esta pregunta Kevin la hace en su primer capítulo del libro. Dice, ¿es nuestra obediencia y por tanto santidad conocida por todos? Entonces él cita como el apóstol Pablo le escribe a los romanos en 16, 19 y le dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros. Pablo está aplaudiendo, por así decirlo, la iglesia de Roma, porque él ha llegado a darse cuenta, a percatarse por lo que escucha, que la obediencia de la iglesia es de conocimiento generalizado, cuando dice por todo, quizás entre todos los creyentes, si no queremos llegar hasta los incrédulos. Pero quién sabe si incluía a los incrédulos. Pero por lo menos los creyentes, cuando hablaban, no sé si en Tesalónica, si en Filipo, si ellos cuando hablaban de Roma decían, no, y oímos que es una iglesia muy obediente. ¿Te imaginas que ese fuera el testimonio de la IBI, el testimonio de las iglesias nuestras hoy en día? A veces decimos, no, es una iglesia muy evangelística. A veces decimos, es una iglesia muy, ¿qué cosa? Muy alegre, muy centrada en la adoración de Dios. Una iglesia muy bíblica. Se predica mucho la palabra. Pero ¿no sería bueno poder escuchar que el testimonio no es una iglesia muy obediente? Y ojalá que este curso contribuya a producir una iglesia muy obediente. Nosotros miramos hacia atrás, leemos libros que aplaudimos, leemos acerca de individuos, de grupos, de movimientos del pasado, añoramos incluso poder tener eso, pero a nosotros no nos olvida las características de esos grupos. Los puritanos produjeron literatura extraordinaria, produjeron canciones también extraordinariamente ricas en contenido. Y hablamos muchas veces de, si te leíste el libro de Thomas Watson, gran puritano, o de cualquier otro. Pero se nos olvida que el puritanismo, el movimiento puritano, fue un movimiento reformado, la iglesia reformada, pero de santidad. Eso es como Kevin lo define en su libro. Fue un movimiento reformado de santidad. El énfasis mayor del puritanismo, que duró más de 100 años, fue en la santidad de Dios y el creyente. Y ahí están los signos para probarnos algunas de esas cosas. Ellos fueron hombres falibles, pero interesados en perseguir la santidad. No simplemente en entenderla desde el punto de vista mental, intelectual, bíblico, o para discusión de debate, no, de perseguirla como una meta a procurar, a alcanzar, a abrazar. Conociendo que nuestro próximo paso en términos de vida es un lugar santo. Entonces, supongamos que nosotros podamos, con lo que nosotros deseamos hoy, que podamos entrar al cielo, con los deseos no santos que tenemos. Entramos al cielo. ¿Qué vamos a disfrutar allá? ¿Con quién vamos a hablar? ¿A quién le vamos a hablar de la última novela que vimos? ¿A quién le vamos a hablar de la última vestimenta sexy que salió? Porque no hay nada de eso allá. Yo tengo que recordar que esta vida de este lado de la gloria debiera ser preparación para la vida que yo voy a vivir de aquel lado.
Esto debiera ser como un campo de entrenamiento para lo que yo me voy a encontrar allá. Entonces, como la celebración de las cosas y condiciones de este lado de la gloria, no sé por qué nos afanamos tanto en eso, porque eso no está imitando para lo que me están preparando. Y eso entonces nos recuerda este tipo de cosas, que el cielo es un lugar de santidad. Decíamos hace un rato, hace un momento atrás, que la Gran Comisión, analizada a la luz de este tema, ha sido vista como algo que tiene que ver con santidad. Escucha cómo está dicho. Mateo 28, 19 y 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha ahora, enseñándoles a guardar. Algunas traducciones dicen a obedecer todo lo que os he mandado. En otras palabras, cuando Cristo dio la instrucción de salir a evangelizar, a Él no se le olvidó la conexión entre evangelismo y santidad, que era exactamente el comentario anterior que hacía, no sé si era de Kevin o de algún otro autor, que decía que... Packer era que hacía la observación de que una de las cosas, como una de las evidencias que él tenía de que nosotros no preocupaba tanto la santidad, es que al evangelizar no hablamos de santidad. Pero Cristo no se lo olvidó, porque cuando Él dice que salgamos a ser discípulos, Él nos recuerda en la misma Gran Comisión que cuando tú salgas a ser discípulo, tienes que recordar al discípulo lo que Él enseñó y enséñaselo a guardar. Que es obediencia, y la obediencia, la santidad es obediencia, al fin de cuentas. Mira cómo Tozer hace un comentario acerca de este tema. El sentido común nos dice que cualquier cosa que no produzca un cambio en el hombre que profesa ser cristiano, no hace ninguna diferencia con Dios tampoco. Y es fácil de observar que para un número considerable de personas, el cambio de no fe a fe no hace ninguna diferencia real en su vida. Dicho en otras palabras, si algo que yo adquiero no hace una diferencia en mi vida, pues tampoco la hace en la mente de Dios, en su relación conmigo. Entonces, Tozer comenta, es lamentable que para muchos, cuando pasa de la no fe a fe, de incrédulo a creyente, la nueva creencia no produce un cambio tan grande de sus vidas. Y muchas veces eso se ve en el hablar, en Facebook, en nuestras relaciones, en lo que disfrutamos, en lo que perseguimos y en lo que defendemos incluso, de lo que nos reímos, de las cosas por las cuales lloramos, etcétera, etcétera. Este comentario es de Kevin DeYoung. Dice, la cultura de ser cool, the cool culture. ¿Saben lo que es eso, verdad? ¿Cómo diríamos eso en español? Cool. Chévere. La cultura de ser chévere frecuentemente implica pasar los límites con el lenguaje, con el entretenimiento, con el alcohol y con las modas. Ser cool frecuentemente implica que nosotros extralimitamos, nos pasamos, cruzamos la línea con la manera que hablamos, la manera que tomamos, la manera como nos divertimos y con las nuevas modas que llegan. Entonces escuche este comentario subsiguiente del mismo autor. Claro, la santidad es mucho más que todo eso. Pero el deseo de estar a la moda, muchos cristianos piensan que la santidad no tiene nada que ver, no tiene que ver con nada de eso. Ellos han abrazado, yo creo que esto es un comentario muy insightful, muy perceptivo. Ellos han abrazado la libertad cristiana, pero sin una búsqueda igual de la virtud cristiana. Ahí hay un desbalance. No hay duda de que la palabra de Dios nos habla de una cierta libertad cristiana en ciertos temas. Pero lo que el autor está diciendo es, yo quisiera oír al defensor de la libertad cristiana con una defensa similar en frecuencia y pasión, en intensidad, de la búsqueda intencional de la virtud cristiana. Y no simplemente oír la defensa
de la libertad cristiana. Porque el problema es que la defensa de la libertad cristiana, sin esta otra pasión, me lleva entonces a incurrir en áreas donde yo paso los límites. Entonces él, de una forma muy perceptiva, decía, claro que la santidad tiene que ver más con modas y esas cosas. Pero aquellos que no tienen ese interés por la santidad piensan que la santidad no tiene nada que ver con eso tampoco. Entonces una cosa es decir, bueno, pero que eso no es necesariamente santidad. Amén, gloria a Dios, aleluya, estamos de acuerdo, lo aplaudimos. Y otra cosa es decir, la santidad tampoco tiene nada que ver con eso. No, no es cierto. No es cierto ni siquiera en el mundo. Estas formas externas tienen un significado aún en el mundo secular. Como hablaba con un grupo de jóvenes el sábado y le leía las observaciones de la revista Psicología Hoy de un mundo secular, psicólogos seculares, y lo que opinaban acerca de cómo nuestras formas externas y de vestir y demás siempre reflejan algo de mi interior. No importa si es neutro, si es positivo, si es negativo, pero yo siempre tengo un pensamiento que antecede lo que se ve luego posteriormente. Que sea bueno el pensamiento puede ser, pero siempre hay un pensamiento que precede mi acción. Cada vez que ven la figura de Kevin ahí es porque es algo que le está diciendo. La búsqueda de la santidad puede ser hallada sospechosa si etiquetamos cualquier conducta como no santa, porque se piensa que eso es ser enjuiciador o legalista. Si vamos a ser personas sin tachas y sin mancha, como manda Efesios 5:26, tenemos que distinguir qué tipo de actitudes, acciones y hábitos son puros y cuáles impuros. Yo creo que esas dos palabras que él seleccionó ahí son vitales en el entendimiento de la comunicación del concepto. Él no está hablando de qué cosas son aceptables, qué cosas son culturalmente aceptables, qué cosas quizás tienen una importancia menor que otra. No, él quiere ayudarnos a entender que cuando hablamos de la santidad de Dios, la diferencia es entre puro e impuro. ¿Y cuántas cosas nosotros no hacemos, pensamos, decimos, hablamos, vestimos, que son impuras en nuestras motivaciones? Bueno, nosotros no tenemos el medidor de pureza, porque no somos el estándar. Pero tenemos la Biblia, y luego si tenemos la Biblia y el Espíritu Santo dentro, y nosotros luchamos en oración con el discernimiento de esas cosas, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar luz. Me va a permitir ver las impurezas de mis motivaciones, de mis intenciones, de mi corazón. Pero yo tengo que luchar en oración acerca de estas cosas. Entre creyentes, conservadores, hay en ocasiones la actitud errada de que si estamos centrados verdaderamente en el Evangelio no hablaremos de reglas, imperativos o de esfuerzo moral. Eso es Kevin. O sea, en el desbalance que se ha observado últimamente, una de las cosas que se ha podido ver es que frecuentemente cuando hablamos de reglas o de imperativos o de un esfuerzo moral, como vamos a hablar más adelante, un esfuerzo moral, ¿qué es? Yo hago un esfuerzo por alcanzar ciertas cosas que hoy en día no están en mi vida. Hay ciertos rasgos de inmoralidad en mi vida, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo moral, que para algunos puede ser incluso apagar la televisión, por ejemplo. Eso puede ser un esfuerzo moral. Yo conozco gente que ha botado la televisión. Eso es un esfuerzo moral, porque para mí yo descubrí que yo tenía áreas de inmoralidad alimentadas por eso. Es un esfuerzo. Entonces, el autor dice, me preocupa que entre creyentes conservadores pensamos muchas veces que si verdaderamente estamos centrados en el Evangelio, que no reglas, imperativos y esfuerzo moral no deben estar presentes. Él concluye esa parte diciendo, tenemos tantos deseos de no confundir los indicativos. En la palabra de Dios las enseñanzas han sido divididas en indicativos e imperativos. Yo creo que estamos más familiarizados, son tiempos verbales, estamos más familiarizados con los imperativos. No hagas esto, no robarás, no codiciarás, no lo que sea. Haz esto, haz aquello. Todo eso son imperativos. Lo que a mí me toca hacer.
Y los indicativos es lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, si la palabra de Dios dice, vosotros sois nación santa, pueblo escogido, eso es indicativo. Dios hizo eso por mí. Pero luego cuando el mismo texto me manda y me dice, llamados de las tinieblas a su luz admirable para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, eso es un imperativo, eso a mí me toca hacer. Entonces el autor dice, tenemos tanto deseo de no confundir los indicativos, lo que Dios ha hecho, con los imperativos, lo que nosotros debemos hacer, que descuidamos el que mandatos bíblicos lleven incómodamente a la convicción de pecado. Tenemos miedo de palabras como diligencia, esfuerzo y deber. Diligencia, esfuerzo y deber. Palabras que generaciones anteriores, la misma Biblia enfatiza, pero generaciones anteriores enfatizaron. El puritanismo enfatizó mucho, tienes que ser diligente. La palabra de Dios dice, esfuérzate en ser diligente. La palabra de Dios nos habla mucho del deber, el deber cristiano. Honra padre y madre. A veces mi padre o mi madre quizá no ha cultivado una relación conmigo para que yo me sienta de la forma más espontánea y natural posible, que quiero devolverle, pero yo tengo un imperativo que me dice honra padre y madre, y eso es un deber. Entonces en lo que el deseo llega, yo tengo que hacer el deber. Muchos no tienen un gran deseo de pagar los impuestos al gobierno o de diezmar. Si voy a esperar a que llegue el deseo, acumularé los impuestos y acumularé el diezmo en mi bolsillo. Pero yo tengo un deber. Y en lo que el deseo llega, yo tengo que cumplir con el deber. Sabemos que tanto el legalismo, la salvación por guardar la ley, como el antinomianismo, escuche esta parte porque este es un énfasis que se está haciendo en algunos círculos, salvación sin necesidad de guardar la ley. Son errores. El legalismo es un error y el antinomianismo es un error. El hecho de que yo puedo ser salvo y no tengo que ser, ya Cristo nos libró de la ley, sí, para salvación. Pero Cristo cuando me salvó no me dijo, de ahora en adelante tú no tienes que honrar padre y madre. De ahora en adelante no tienes que mentir. No, yo tengo que guardar la ley. Entonces son errores. Pero el antinomianismo, el no tener que guardar la ley, se siente como un mal menor. Como que si vamos a pecar, entonces vamos a pecar de antinomianista, de no guardar la ley. Además está esta gran realidad. Esto yo lo encontré muy bueno también, de que la santidad es trabajo duro. Y muchas veces somos vagos. Yo no tengo eso de leer la Biblia. Estoy por orar hoy. Estoy cansado, yo no voy para la iglesia. Yo no voy para el estudio bíblico hoy porque yo no tengo deseo. Está como lluvioso. Está nublada la noche. Somos vagos. Somos vagos espirituales. Esa es la realidad. Pero el lunes en la mañana yo tengo que ir a trabajar con el cielo abierto, rajado, como decimos nosotros, en lluvia, y nos montamos en nuestro carro y nos vamos. Porque ahí nos pagan. Y si no voy, me cancelan. Entonces esa consecuencia me hace ir. La santidad es trabajo duro y muchas veces somos vagos. Nos gustan nuestros pecados y morir a ellos es doloroso. Uno de los problemas con el pecado es que nos gusta. Uno de los problemas con el que está con sobrepeso es que le gusta la comida. Uno de los problemas con el alcohólico le gusta el alcohol. Entonces quizá yo no soy alcohólico, pero mi pecado, nuestros pecados nos gustan. Si nos disgustaran no lo cometiéramos. Si nos disgustaran lo hubiésemos dejado hace tiempo, pero nos gusta, es uno de los problemas. Por tanto, en lo que yo oro y le pido a Dios por su gracia, que es la que eventualmente va a librar de esa condición, en lo que eso llega, yo tengo un deber cristiano. Y hay algo que yo he aprendido de la Biblia, de mi propia vida, de consejería,
es que mientras más yo retardo la obediencia, mayor el deber que Dios me impone. Ahora tú vas a tener que hacer un mayor esfuerzo. No porque su gracia no está disponible, sino porque esto es parte de mi disciplina. Y eso yo lo he visto en mi vida, lo he visto en consejería y lo he visto en la Biblia también. Frecuentemente, dice el autor, he escuchado de creyentes que dudan de que la santidad sea algo posible. Si nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, de acuerdo a Isaías 64:6, ¿para qué luchar? No hay nadie genuinamente humilde, puro u obediente. La búsqueda de la santidad terminará haciéndonos sentir culpables. Algo bueno que ha ocurrido con este versículo de Isaías 64:6, que en vista de la preocupación que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 años, gente se ha puesto a hacer una mejor exégesis de ese pasaje. Y es interesante porque honestamente hasta en el pasado yo mismo supe citar ese verso mal. Porque la idea no es que todas nuestras obras son trapos de inmundicia, incluyendo cuando adoramos el domingo, cuando predicamos el domingo, esta clase que enseñamos. Esa no es la idea en su contexto. Y de hecho, la mayoría de la gente que está haciendo buena exégesis hoy, desde el punto de vista reformado, está de acuerdo con eso. Si tú lees el contexto, el problema es que Israel está en un momento de idolatría, de sacrificio a los ídolos, donde nada servía. Y el versículo anterior al 64:6 dice, sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia. Dios sale al encuentro de los que se acuerdan de ti en tus caminos. Eso no están haciendo obra de inmundicia. Ahora escucha lo que sigue. He aquí, te enojaste porque pecamos, continuamos en los pecados por mucho tiempo. Y entonces la pregunta, ¿y seremos salvos? Ese es el versículo anterior. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Esto está en un momento donde Dios está diciendo, ay, que alguien me cierre las puertas del templo, que nadie me ofrezca sacrificio. Pero Dios no dijo eso en toda la historia de Israel todo el tiempo, que cierren las puertas del templo, que no me ofrezcan sacrificio. Cuando el pueblo llega a un estado donde el príncipe, el rey, el sacerdote, el profeta, todo el mundo estaba corrompido, entonces Isaías dice, el problema del pueblo es que todas nuestras mejores obras, ir al templo, es un trapo de inmundicia. Porque vamos al templo y luego sacrificamos a los ídolos al otro día, o el martes, o el miércoles. Esas obras no son, nuestras obras nunca son puras. Pero todas nuestras obras no son trapos de inmundicia, porque el mismo Dios dice que Él nos salvó para hacer buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no puede llamar a sus obras buenas obras y trapos de inmundicia al mismo tiempo. Entonces, eso nos va ayudando a balancear. Y eso es un texto que, como yo dije, yo mismo supe citarlo en el pasado fuera de contexto para apoyar algunas cosas que en su momento así la estaba viendo. Entonces, el autor dice, entonces decidimos que todo lo que en verdad podemos hacer es aferrarnos a Cristo, que eso es lo único que podemos hacer. Somos amados por la rectitud de Cristo imputada hacia nosotros. Pero la obediencia personal que agrada a Dios es simplemente imposible. Los que son verdaderamente súper espirituales no buscan la santidad, celebran sus fracasos como oportunidades de magnificar la gracia de Cristo. Pero eso no es como la historia de la iglesia lo ha visto. Eso no fue como los reformadores los han visto. Claro que al final lo único que puede hacer es agarrarnos de Cristo. Claro que sí, porque separado de Él nada podemos hacer. Pero agarrado de Él, todavía agarrado de Él, me tocan hacer muchas cosas. Me toca esforzarme en el camino de la santidad. Y cuando fracaso espiritualmente, eso no es motivo para regocijarme y celebrar la gracia de Dios. Es motivo primero para recibir convicción, arrepentirme, pedir perdón, y cuando el perdón llega, entonces decir gracias Dios por tu perdón. Pero estamos aprendiendo a celebrar la gracia antes del arrepentimiento, antes de la convicción. Asumimos el perdón
sin haber experimentado la convicción, el arrepentimiento y el perdón. Y esas son de las preocupaciones que se han ido mencionando. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos un versículo como este? Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Y siquiera tratamos de aplicarlo a nuestras conversaciones, a lo que vemos en las películas, los clips de YouTube y la televisión. Yo recuerdo hace un tiempito atrás conversando con alguien acerca de películas y cierta imagen, entonces esa persona me decía, ajá, pastor, pues entonces uno no va a poder ir al cine. Y bueno, yo no digo que no vayas al cine. Pero si al final tú entiendes que esas películas violan la santidad de Dios, pues esa es la solución. O sea, la generación anterior vivieron sin eso. Pero nos acostumbramos. Y vemos las escenas y decimos, bueno, que tanto dita así. Es que ellos no hacen películas así, pastor, como usted dice. Yo creo que posiblemente hay, pienso yo. Pero si no la hubiera, entonces ¿qué? Si mañana al agua que sale por la llave le echan alcohol, entonces viviremos borrachos, porque es que ya no hay agua que salga sin alcohol. No, o sea, el cristiano, ¿sabes qué? Se le irá haciendo cada vez más difícil vivir en este mundo. Se le estará haciendo cada vez más difícil complacer a Dios, pero ese es el precio que tenemos que pagar por a veces no haber hecho lo que nos tocaba o a veces no haber complacido a Dios y vienen cosas como parte de nuestras disciplinas y demás. El autor continúa. ¿Qué de nuestras vestimentas? ¿Nuestra música? ¿Nuestros coqueteos? ¿Y la forma en que hablamos de las personas que no están en la habitación? O sea, aquí no está Pedro, acabando a Pedro también. ¿Qué de esas cosas? ¿Eso es de la vida de la santidad o no de la vida de la santidad? ¿Esto es simplemente entretenimiento, que no tenemos nada de qué hablar? ¿O esto es algo impuro? Si vale la pena la guerra contra la pobreza, ¿cuánto más no valdrá la guerra contra nuestro propio pecado? El asunto es este. Si tú lees el Nuevo Testamento, verás algunos mandatos específicos a cuidar a los necesitados en medio nuestro, y no encontrarás ninguno que hable de cuidar la creación, de cosas que hoy nos preocupamos, que la creación, que el medio ambiente. Dice, tú no encontrarás ninguno de eso. Pero encontrarás docenas y docenas que nos ordenan a ser santos como Dios es santo. Hay algunos mandatos que nos mandan a cuidar de los pobres, los necesitados. Tenemos que hacerlo. Y lo tomamos en serio. Entonces, ¿qué hacemos con las docenas de mandatos a ser santos? Porque no la tomamos tan en serio. Y es eso entonces lo que crea la preocupación de la brecha entre nuestro amor por el Evangelio y nuestro amor por la piedad. Eso es como el libro lo dice. Hay una brecha entre nuestro amor por el Evangelio, lo que perdona, lo que es de gracia, lo que Cristo ha hecho en la cruz, ese amor pasional y este amor por la santidad. Se celebra esto y se canta esto, pero no se celebra esto y no se canta de esto. Entonces, esto hay que celebrarlo, lo que Cristo hizo en la cruz, porque lo vamos a estar celebrando por el resto de la eternidad. Pero esto también, que es su santidad. Porque es la santidad de Dios lo que obliga a Cristo a ser clavado en la cruz. La única razón por la que Cristo es clavado en la cruz, literalmente la única razón, no hay otra, la santidad de Dios. Sin un Dios santo, la cruz no hubiese sido necesaria. Porque Dios hubiese podido simplemente, como es Dios, decir, todos quedan perdonados y entra en todo el reino de los cielos. Pero no lo podía hacer. Su santidad demandaba el cumplimiento de su ley. Entonces eso también los querubines lo están celebrando y lo continuaremos celebrando. Hay un video de Kevin de 2 minutos 40 segundos. Mi intención original era comenzar con el video, pero se me chispoteó. Se me olvidó. Vamos a pedirle a aquellos que me están ayudando con el video, si lo pueden traer ahora,
porque quizás creo que es un buen momento antes de pasar a otro tema y poderlo. Es corto, no tiene ni 3 minutos y podemos verlo todos. My fear for my own heart and for the broader church. Mi temor para mi propio corazón y para la iglesia en general es que nos hemos alejado del énfasis verdaderamente bíblico relacionado con la lucha seria por la búsqueda de una santidad práctica y progresiva en nuestras vidas. Creo que tenemos miedo de que la santidad es nada más que mantenerse alejado de algunos tabúes, o pensamos que la santidad de alguna manera nos convierte en legalistas. Tememos no ser verdaderamente centrados en el Evangelio. Si hablamos de la obediencia o nos exhortamos los unos a otros a vivir una vida santa, quizás tenemos el temor de que luciremos extraños o anticuados y, francamente, algunos de nosotros creo que solo hemos renunciado a la lucha. Y suena muy espiritual decir que no somos más que fracasos espirituales y simplemente nos conformamos con eso. Pero eso no es lo que el Evangelio está supuesto a hacer en y a través de nosotros. Es maravillosamente cierto que descansamos en Cristo, que todo está completo en Él. Solo Él es nuestra justicia. Es solo por gracia que somos salvos. Sin embargo, la gracia que salva a un miserable como yo es también la gracia que me transforma y me lleva con seguridad a casa. Al leer las Escrituras, mirar la iglesia y ver mi propia vida, tengo una carga de que seamos un pueblo que ama la semejanza con Cristo y verla como una de las razones para nuestra redención. Sí, es porque Él nos amó a nosotros. Sí, es para la gloria de Dios. Y sin embargo, Efesios dice que también nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nuestro llamado es un llamado santo, y ver una generación que persiga con gran pasión, fervor y esfuerzo una santidad personal, práctica y apasionada es una carga que tengo y que pido a Dios obre en mi corazón y en los corazones de miles y miles de iglesias y cristianos a perseguir la semejanza de Cristo para nuestro bien y para la gloria de Dios. Amén, amén. Ahí está. Expresado por el mismo autor en pocas palabras. Eso es parte de creo que eso es parte de una entrevista que él estuvo con John Piper. Y hay otro video de quizá igual duración, que quizá lo vemos la semana que viene, de conversación entre Piper y Kevin DeYoung sobre este tema. Riley hablaba, o lo ponía en términos prácticos, en términos de qué es la santidad, para verlo de otra manera. Es ser de una misma mente con Dios. Como Dios piensa, así yo debo estar pensando. Tratar de alinear continuamente mi mente con la mente de Dios. Esa es la razón de Filipenses 4:8. En todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo digno, en cualquier cosa que sea digno de virtud, en esto pensar. Todo lo amable, porque esa es la mente de Dios. Entonces, en mi llamado, nota como Filipenses 4:8 comienza diciendo, en todo lo verdadero, esa es la mente de Dios, todo lo que es verdad. Entonces, yo necesito ajustar mi mente con la mente de Dios. ¿Y cómo luce eso? ¿Cómo luce eso entonces en términos prácticos, en el día a día, en mi vida? ¿Cómo luce una mente alineada con Dios? Que tú comienzas a odiar lo que Dios odia. Tú comienzas a amar lo que Dios ama. ¿Te das cuenta? Yo tengo que preguntarme ante las cosas que oigo y veo y cuando estoy frente a la televisión, en las películas y demás, ¿es esto algo que Dios ama? ¿Esto que yo celebro, esto por lo que yo pago, es algo que Dios ama? Bueno, pastor, porque eso es Hollywood y así es que la hacen en la película. ¿Pero es algo que Dios ama o esto es algo que Dios odia? Porque nosotros somos impactados y cambiados y transformados por aquellas cosas a las que nos exponemos. Medir todo en este mundo por el estándar de la palabra es ponerme de acuerdo con la mente de Dios. Ajá, pastor, pero entonces vamos a tener que dejar de hacer todo. No, porque los puritanos no dejaron de hacer todo. Dejaron de hacer muchas cosas, pero no todo.
Y total, mucho de lo que estamos haciendo en esta vida no lo vamos a hacer en la próxima. Y usted no se quiere ir para la próxima. Hace un rato hablábamos de que tan antibíblico es ser legalista como ser antinomianista o antinomianista, en contra de la ley. Oye, como Pablo lo dijo, a ver si nosotros podemos vivir sin la ley. Escucha. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Vamos a ver si el salmista vivía sin la ley. Oh, cuánto amo tu ley. Nosotros no podemos desechar la ley de Dios o no amarla, porque tendríamos que dejar de amar a Dios. La ley de Dios es solamente y simplemente una reflexión del carácter santo, perfecto y justo de Dios. No es más nada. Entonces, no amarla es no amar el carácter santo, justo y perfecto de Dios. No me salva tratar de cumplirla para lucir bien ante los hombres. Es más pecaminoso que tratar de guardarla. Ese no es el punto. El punto es que yo pueda ir donde Dios y pedirle a Dios que a través de su gracia me dé amor por su ley, de tal manera que yo pueda amar su carácter justo y santo y perfecto, que está reflejado en su ley. Pablo decía en Romanos 1:22, mi hombre interior, mi alma, lo que yo soy ahora, yo me deleito en la ley de Dios. Pero si tú sigues leyendo, él dice, el problema no está en lo que yo me deleito, que es tu ley. El problema está en los miembros de mi cuerpo que combaten contra tu ley. Los miembros de mi cuerpo, mis ojos, mis apetitos carnales, que están en los miembros de mi cuerpo, que son los pecados remanentes, como le llamaban los reformadores. Dice, el problema es que yo tengo pecados remanentes que se oponen a tu ley. Ahí es donde está el problema. Ahí son esos pecados remanentes y deseos remanentes que alimentan mi rebelión y se rebelan contra tu ley. Pero adentro de mí existe otra naturaleza que es una regenerada, ya mi alma regenerada. En esa alma, mi alma se deleita en tu ley. Te das cuenta que una cosa no está despegada de la otra. Su gracia no está despegada de su ley. Su evangelio, su cruz, su sangre no está despegada de su ley. El hombre santo, esto es de Riley, el hombre santo busca la humildad. Él encuentra más pecado en su corazón que en cualquier otra persona. En otras palabras, en vez de señalar tanto las deficiencias en el otro, el hombre santo frecuentemente no se fija tanto en eso que está pasando en otro. Él está ocupado con lo que está pasando en el suyo. Está tratando de lidiar con eso. Es fiel en todas sus relaciones y todas sus responsabilidades en la vida. Una de las cosas que Mark Dever me confiaba en esta oportunidad que tuve de hablar con él por un buen tiempo, es que ahora, debido a que todos somos fracasados espirituales, no hay héroes que podamos emular, exaltar. Todo el mundo es un fracasado. Entonces, en la misma conversación yo conversaba con él de algo que a mí me pasó en una ocasión. Escuchaba a alguien que hablaba de Daniel y decía que en nuestras enseñanzas muchas veces exaltamos tanto a Daniel, que es Daniel y no es Daniel, que realmente es el Dios de Daniel, con lo cual desde ese ángulo yo diría amén 1000 veces. Pero ¿qué yo hago cuando Dios, sabiendo lo idolátrico que nosotros somos, dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario? ¿Qué yo hago con eso? ¿Qué yo hago cuando Dios, sabiendo lo idolátrico que nosotros somos, dice que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra? Entonces lo que me chocó no fue eso, porque yo podía entender lo que la persona estaba tratando de transmitir. Entonces
perfecto. El problema fue que esa persona luego introduce al próximo charlista y me encumbró el próximo charlista por las nubes. Y yo decía, pero aquí hay como algo que yo no entiendo. Y es, ¿cómo es que no puedo decir nada de Daniel, a quien Dios llama con un espíritu extraordinario, pero el próximo charlista que tú tienes delante ahí y lo está introduciendo, lo encumbra de la manera que lo has encumbrado? Hay algo como que no encaja en la ecuación. Yo creo que tenemos que siempre hacer el énfasis, que si Moisés fue el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, Dios lo hizo así. Yo creo que no podemos perder eso de vista. Eso no está en la carne humana, eso no está en el esfuerzo humano. Pero Dios nos deja esa cosa para que yo pueda entender que en mi humanidad caída yo puedo avanzar. Yo puedo, basado en el ejemplo, el testimonio que otros dejan, yo puedo decir, ¿tú sabes que eso es posible? Es posible vivir así, es posible agradar a Dios así. Mira cómo Spurgeon vivió, mira cómo fulano, que es posible. Yo quisiera ser así. Tú sabes las veces que antes de venir a Santo Domingo y luego después de venir, yo le pedí a Dios, habiendo leído un poco acerca de la vida de Spurgeon y cómo fue considerado un ministro de su gracia, que yo le decía a Dios, hazme un ministro de tu gracia, como tú hiciste a Spurgeon. Yo estoy reconociendo que Dios lo hizo, pero estoy reconociendo que, ¿sabes qué? Yo he podido leer de una gente humana con carne y hueso que llegó ahí. Yo creo que yo puedo. Tú haciéndolo, sí, pero si Él llegó y tú lo hiciste, yo creo que yo puedo llegar ahí. Es para eso que Dios nos ha dado los líderes y la gente que podemos emular y encontrar un balance de cómo hacerlo bajo la dirección de Dios. Aunque mi tiempo está terminando. La santidad práctica es importante. Razones, rápidamente. Tenemos que ser santos porque la palabra claramente lo ordena. Porque es una de las razones por las que Cristo se encarnó, el que yo sea santo. Porque es la única evidencia sólida de que tenemos una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Si no estoy creciendo en santidad, yo no tengo una evidencia sólida de que soy cristiano. A lo mejor hay algo de evidencia, pero no es sólida. Porque no estoy creciendo en santidad. Porque es la única prueba de que amamos a Cristo con sinceridad. Si yo no estoy creciendo en santidad, ¿cuánto yo realmente amo al Señor? El Señor Jesús lo dijo claramente, si me amáis, obedece mis mandamientos. Eso es santidad. Debo hacerlo por amor, pero ¿sabes qué? En lo que llega el amor, comienza a hacerlo por deber. No, yo no voy a hacer eso que Dios dice porque yo no lo siento todavía. Ama a tu esposo, ama a tu esposa. No, pues yo no lo siento, así que yo no lo voy a hacer. Cuando llegue, y si no ha llegado, porque no me lo ha dado. No, yo tengo que hacerlo en lo que llega. Porque es la única evidencia sólida de que somos hijos de Dios. Claro, porque de tal palo tal astilla. Si soy hijo de Dios, debe haber una evidencia de que de esa condición de hijo como que debe irse formando en nosotros. Porque es la forma más probable de que haremos el bien a otro. La forma más probable de que haremos el bien al otro es que Dios me ha ido ayudando a crecer en santidad. En santidad. Sin santidad yo no puedo hacer bien a otros. En la medida en que yo crezco en santidad, en esa misma medida yo hago más bien al otro. Porque de lo contrario, los pecados remanentes de mí me impiden hacer ese bien. Porque nuestro gozo depende de nuestra santidad. ¿Tú sabías eso? Que nuestro gozo depende de nuestra santidad. Claro que el gozo lo da Dios. Pero si vivo en pecado, si vivo en rebelión, si vivo en violación de sus mandatos, ¿me va a dar Dios gozo? No, porque sería alimentar el pecado en mí, porque mira cuánto gozo tengo a pesar de mi violación. No, el gozo depende de Dios. Y yo necesito complacerlo. Termino con 3 versículos para cerrar, porque gran parte de la noche era más bien dónde estamos hoy y qué preocupación tenemos. Propósito de nuestra salvación, 1 de Pedro 2:9.
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hasta ahí todo eso es indicativo, cosa que Dios ha hecho. Vosotros sois, no llegar a ser, sois ya. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Imperativos ahora. Pueblo adquirido para posesión de Dios, eso es indicativo todavía. Ahora el imperativo. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de mi salvación. Anunciar las virtudes. ¿Sabe cuál es la virtud número 1 de Dios? Santidad. Y yo tengo que anunciarlo. No solamente con la boca, yo tengo que reflejarlo. Mi llamado, ¿cuál es? 2 Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Mi llamamiento es un llamamiento santo. Me sacaron del pecado y me llamaron a la santidad. La palabra de Dios siempre me llama a alejarme de una cosa y acercarme a otra. El que robaba, dice Pablo, que no robe más, sino que trabaje y ayude a los necesitados. ¿Te das cuenta que Pablo no dice el que no trabaje, pues que no robe? Pero el que no robe, que deje de robar. No dice eso solamente. Él dice eso, él dice, y que trabaje para que ayude a los necesitados. Pues en este caso me sacaron del pecado, pero me sacaron y me dieron un llamado santo. Y mi mandato, y con eso cierro, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, sed santos. ¿Por qué? ¿Por el qué dirán? No. ¿Por las consecuencias que te pueden venir? Sí, es verdad, pero esa no es la razón. Dios dice, la razón por la que te llamo a ser santo es porque yo soy santo y tienes que relacionarte conmigo. Esa es la razón. Y el llamado es absolutista, en toda vuestra manera de vivir. Yo creo que eso nos da una idea introductoria del tema, del momento en que estamos como iglesia en el globo terráqueo, por lo menos en el mundo occidental, de la preocupación y de la necesidad de nosotros como iglesia tratar de crecer balanceado en aquellas cosas de la palabra que la palabra enseña. Y a la vez reajustar nuestro entendimiento. Yo le mencionaba Isaías 64:6. Yo pude, a la luz de el mejor estudio que pude hacer de la exégesis del pasaje que se está revisando hoy en día a la luz de todo esto, fue que ciertamente el pasaje tiene una aplicación para Israel en ese momento, pero Dios no dijo eso siempre de Israel, y ese no es el caso de todos sus hijos tampoco. Eso no dice que nosotros podemos hacer obras perfectas, nunca. No dice que nosotros podemos hacer obras libres de pecado, no, siempre están manchadas por el pecado, todas, pero no son trapos de inmundicia. Si son cosas que Dios nos mandó a hacer, son buenas obras, preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra. Fuimos llamados para vivir en su palabra. Y la primera persona del grupo de jóvenes predicadores de hoy en día que Dios está usando mucho, que alertó con relación a este tema, por lo menos de manera escrita, ¿no? Quizás no la primera persona que lo hizo de manera oral, pero de manera escrita, fue Kevin DeYoung. Y de hecho, hace un año, quizá un poco más, John Piper hizo un seminario en su iglesia acerca de la santidad
Y yo recuerdo que en la introducción él dijo, no sé si en uno de los videos promocionales, yo estoy haciendo este seminario por Kevin DeYoung. Entonces, Kevin DeYoung es un predicador joven, no creo que llegue a 40 años ni siquiera, que Dios ha estado usando. Y él escribió un libro que se llama El agujero en nuestra santidad. Y lo que él está tratando de comunicar, y es parte de lo que quisiéramos comunicar y que nos ayude a nosotros como iglesia que está en medio del péndulo y de los vientos, es ver el agujero que Kevin describe. Y lo que él está diciendo es que en la vida del cristiano, y sobre todo en el momento presente en que nos encontramos, se está hablando de una santidad que la gracia de Dios produce, que es cierto, pero que tiene un agujero que no es chiquito. Y de eso que él quiere hablar en su libro. Y de hecho, por lo menos en la clase de hoy, prácticamente todo lo que va a estar, por lo menos en pantalla, es algo que usted se lo puede atribuir a él o a autores que él cita en ese primer capítulo. Yo creo que ese primer capítulo tiene la mejor descripción de cuál es su preocupación y honestamente de cuál es mi preocupación. Yo tengo, los pastores de nuestra iglesia lo saben, tengo un par de años con la misma preocupación, comenzando a haber oído, ¿verdad? Y leído las cosas que estoy mencionando. Cuando Al Mohler estuvo con nosotros, yo tuve la oportunidad de conversar, él tiene la misma preocupación. Ahora tuve la oportunidad de conversar con Mark Dever, él tiene la misma preocupación, casi con palabras textuales, y así sucesivamente. De manera que es esa preocupación, pero a la vez la necesidad de que nosotros como iglesia podamos seguir creciendo de una manera más balanceada. Es que no nos importa mucho, o sea, el agujero. O sea, la santidad no nos importa tanto. Y por tanto, cosas que se han venido mencionando por diferentes autores, raramente, quizá no sea tanto el caso de nuestra iglesia, pero raramente tú encuentras un sermón acerca de la santidad de Dios. Yo comenzaba con Jeff Perswell y CJ y decía, ¿sabes qué? Raramente ahora se componen canciones acerca de la santidad de Dios, pero cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a pasar la eternidad oyendo y cantando, santo, 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 santo. Ese es un tema de canción que está en la palabra en el Antiguo y en el Nuevo. Entonces, todo eso está generando la idea de que tenemos que enseñar acerca de esto y hacerlo de una manera balanceada, despegado del legalismo, pero pegado a la Biblia. J.C. Riley escribió hace más de un siglo atrás y decía, debemos ser santos porque esta es una gran meta y propósito por el que Cristo vino al mundo. A nosotros se nos olvida que cuando tú revisas la Biblia, de principio a fin, Antiguo y Nuevo Testamento, uno de los temas principales establecidos en la Biblia es que Cristo vino al mundo a hacerme santo. Entonces a veces hay un énfasis significativo en de lo que Cristo me salvó, pero no hay suficiente énfasis en para qué Cristo me salvó. Entonces me sacó y me salvó de la ira de Dios, pero no hay el mismo énfasis y enseñanza acerca de que me sacó de ahí, pero me salvó para santidad en mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Kevin decía, me preocupa que existe un abismo de entusiasmo, del cual ya yo mencioné, y a nadie le parece preocupar. Hay un entusiasmo en esto, pero uno de los temas principales en la Biblia es la santidad de Dios, y como que no hay el mismo entusiasmo acerca de eso. Eso suena más bien Fuimos llamados para vivir en su palabra. Anunciamos el domingo que íbamos a iniciar un nuevo curso este miércoles con este nombre de la santidad de Dios en vidas ordinarias. Y quisiera explicar un poquito la motivación y luego parte de la fuente que quisiéramos compartir. La fuente principal, porque en realidad estaríamos compartiendo de varias fuentes. Pero por un lado, volviendo a lo que es el salón de consejería,
con frecuencia nos sentamos, escuchamos confesiones, testimonios, cómo están las vidas, y nos percatamos una vez más de que el tema de la santidad, a pesar de que es algo que por lo menos en nuestra iglesia yo creo que se ha hablado con cierta regularidad y frecuencia, pero todavía no ha calado de una manera suficiente como para que nosotros podamos reflejar el carácter que Dios quiere que reflejemos. Es algo que la gente lo escucha, dice amén, lo afirma, pero luego cuando vemos incluso sus relaciones interpersonales, sus relaciones laborales, a veces la manera como retribuye a otros, la forma como se queda enemistada, vamos concluyendo como que realmente el carácter de Cristo nos ha estado formando en esa persona. Entonces eso sería una motivación. La otra motivación es algo que tiene preocupado a varios, y tener vida discipular un poco más bíblica. Entonces ahí está el nombre, ya está en pantalla, el nombre del libro, El agujero en nuestra santidad. El libro no está traducido todavía, pero en inglés tiene una portada roja, exactamente como está aquí, con letras blancas, y tiene esa letra O así en negro como está ahí, como diciendo, este es el agujero. Entonces Kevin dice algunas cosas como esta. Para mucha gente la santidad es algo que ellos miran como algo bueno, pero para otros. Es un hombre muy santo, pero él o ella no hace el esfuerzo por emular la santidad en esa otra persona. Es como cuando personas sin conversa dicen, no, los hijos míos están yendo a la iglesia, muy bueno, eso es bueno para los muchachos. Es algo similar. Otro grupo quizás no ha crecido preocupado por la santidad. Es algo que esperan, ya están salvos, que esperan que se va a dar en su vida en algún momento, de alguna forma, viniendo a la iglesia los miércoles, viniendo a la iglesia los domingos, perteneciendo a un grupo bíblico, piensa que de alguna manera eso va a pasar. Eso es otra posibilidad. Para muy pocos cristianos la santidad es una pasión. Y no sé si lleguemos ahí esta noche, pero una de las preocupaciones del autor es que él encuentra que hay un abismo entre la pasión por el evangelio que él ve hoy y la pasión por la santidad en esos que proclaman el evangelio y la gracia de Dios. Él no encuentra la misma pasión. Es algo desmedido, desbalanceado. Y lo otro que él menciona es que ya que somos salvos por gracia, como que la santidad no es requerida. Y entonces vemos muchas áreas disfuncionales de la vida del creyente, en sus matrimonios, en sus finanzas, en el manejo de sus trabajos, en las películas que ven, en los lugares que visitan. Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Entonces, él concluye con esto. El agujero de nuestros santos líderes internacionales, porque la iglesia siempre está en medio de un péndulo, literalmente. Cuando tú revisas la historia de la iglesia siempre se ha movido de un énfasis en un momento dado, un sobreénfasis en ese momento que eventualmente se llegó a tener. Entonces el descubrimiento de consecuencias de ese sobreénfasis que hacen que la iglesia se mueva hacia el otro lado del péndulo, y raramente, si alguna vez, la iglesia se queda en el medio. Entonces en años atrás, no años muy atrás, años recientes, un par de décadas, 3 décadas atrás, y por mucho tiempo anterior a esas décadas, hubo un gran énfasis en algo que hoy pudiéramos llamar legalismo, como si esa forma legalista de vivir la vida fuera la significativa o la evidencia de la santidad de la que quisiéramos comenzar a hablar en esta noche. Y realmente eso también trajo consecuencias, porque el legalismo es algo pecaminoso, es algo antibíblico, es algo fariseico, no podía producir buenos resultados y no lo produjo. Entonces, cuando vimos las consecuencias del legalismo, ya más recientemente, comenzó un énfasis en un aspecto también bíblico que ha sido llamado el movimiento de la gracia. Y mucho de lo que se ha predicado bajo la gracia es bíblico. Pero luego líderes
nacionales, internacionales, se comenzaron a inquietar porque ese énfasis comenzó a producir entonces un énfasis desbalanceado que comenzó a traer también, o que se comenzó a prever que traería consecuencias. Entonces ese grupo de líderes ha comenzado a inquietarse y gracias a Dios que ha comenzado a escribir y a hacer seminarios acerca de la santidad de Dios, porque ahora la santidad de Dios estaba siendo como oscurecida por vientos que pudieran ser incluso en muchos casos bíblicos, pero desbalanceados.